Amén. Y vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Y le vamos a agradecer igual al hermano Hans porque también lo proyecta ahí en la tele para los que no trajeron la Biblia o igual se hace más sencillo quizás leerlo desde ahí. Bien, la Reina Valera dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. En la NBI, que es como la versión que yo siempre suelo leer, dice: alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Y pareciese que, bueno, no pareciese, en verdad el Señor es tan sabio que como que repite o insiste en nombrarnos o en decirnos que tenemos que estar alegres, ¿cierto? Sabe que nosotros como humanos siempre nos cuesta como que nos tiene que decir como dos veces las cosas para que nosotros podamos entenderlas, ¿cierto? Ahora vamos a hacer un ejercicio que normalmente siempre hacemos, pero quisiera yo ver ahora su cara de gozo, su cara de alegría. Gracias, hermano Israel. Esa es la cara de alegría del hermano de siempre, ¿verdad? Su cara de gozo. Y ahora usted va a mostrarle su cara de gozo al hermano que está al lado, a la hermana que está al lado, atrás, y le va a decir: mira, esta es mi cara de alegría. Y ahora usted ya sabe que el hermano que lo vio ya conoce su cara de gozo. Entonces cuando ese hermano venga a la iglesia y no lo vea con esa cara, ese hermano va a decir, o esa hermana va a decir: ah, mi hermana no está gozosa de estar aquí, mi hermano no está alegre de estar aquí en la iglesia. Así que están destinados a estar siempre gozosos en la casa del Señor. Miren, vamos a hablar un poquito acerca de esto. Y yo busqué el significado de la palabra gozo y dice que es una emoción intensa, una alegría intensa. Y en algunas de las versiones se usa la palabra gozo, como también se usa la palabra alegría. Así que cuando hablamos de gozo y alegría vamos a referirnos a lo mismo, que es el gozo y la alegría que el Señor pone en nuestro corazón. Amén. Fundada siempre en el Señor y no en cosas pasajeras o en cosas físicas, materiales o en personas, sino vamos a hablar del gozo que Dios da. Bien, y la palabra alegría dice que proviene del latín alicer o alegris, que significa vivo y animado. Vivo. Interesante, ¿no? Mira, no quiero que hoy día, esta es la primera vez que predico por si acaso, voy a hacer la primera vez que predico en esta iglesia y para mí ha sido una gran bendición el desafío, pero no quisiera que el centro de la predicación sean mis propias vivencias ni mis experiencias, sino que la palabra de Dios sea el centro de todo lo que vamos a conversar hoy. Sin embargo, voy a usar algunas de mis experiencias para ilustrar cómo nosotros podemos vivir la palabra de Dios en nuestra vida cotidiana. Amén. Y dicho esto, quisiera contarles algo que me pasó hace algunos años. Miren, existe una película animada, una película de monitos, que se llama Intensamente. Quizás sus hijos la vieron, quizás ustedes la vieron, por ahí alguien ya la vio. Esta película trata de las emociones de una niña, ¿ya? Y todo como que toda la película se lleva a cabo en la cabeza de la niña. Y ella tiene sus emociones personificadas en distintos personajes. Y hay dos personajes que son como los centrales de esta película. Uno es Alegría, ¿ya? Que es un personaje así como de hecho de un color súper prendido, que es el amarillo, y ella representa todo lo que es la alegría y todo lo que pasa en la vida de la niña. Sus opiniones siempre son como es la alegría, ¿ya? Ella representa muy bien el sentimiento del que ella representa. Y muy contrario a la alegría, la otra protagonista es tristeza, ¿ya? Y cualquier cosa que le pasa en la vida de la niña, ella da su opinión y todo es triste, todo es muy... De hecho, ella es como de un color más opaco, es azul, es pequeñita, y todo es muy triste para ella, ¿verdad? Cualquier cosa que le pasaba a la niña, ella daba su opinión, pero todo muy negativo,
atrás. Tenía una compañera que una vez me dijo, cuando yo veo intensamente, cuando yo veo esa película, tú me haces acordar a ese personaje Alegría. Y yo me sentía súper bien porque a mí me encanta ese personaje porque todo lo veía con el vaso medio lleno. Siempre reaccionaba ante cualquier situación feliz. Y yo decía, genial. Pero resulta que en el transcurso de esos 8 años, yo me fui cambiando de personaje. Como que empecé siendo Alegría, así quizás no sé, hace 8 años, pero después, como que Alegría era alta, yo no sé, que quizás me fui agachando, achicando, y me fui transformando en tristeza. Encima usan unos lentecitos parecidos a los míos, pelito corto, bajita. Así que yo era como el otro personaje. Pero, a pesar de todo lo que yo vivía, para mí quizás era normal estar en ese estado de ánimo. Sin embargo, de un tiempo a otro, Dios me habló y me dijo, no es normal que una persona esté constantemente triste. Mira, la tristeza puede ser pasajera. Hay situaciones en las que nosotros vivimos angustia, tristeza. Pero el problema es cuando la tristeza se vuelve algo constante en nuestra vida, como la emoción permanente. Como si a veces sentimos felicidad, pero luego volvimos a nuestra tristeza eterna. Y eso es un peligro. Y de hecho creo que igual se ha mencionado en algunas predicaciones que después incluso se puede volver hasta en una depresión. Yo no tenía depresión por si acaso, pero sí puede llegar a pasar eso. Entonces, en base a esto yo pensaba, si el Señor me dice, esto no es normal, hay algo que tiene que cambiar en mí, ¿cierto? Porque Dios nos da lo que necesitamos, no más, no menos, nos da lo preciso para nosotros estar gozosos y estar felices. Entonces, yo quise identificar algunos factores que influyen en nuestra felicidad, y eso da paso al nombre que le puse como a esta reflexión, y se llama ¿quién es el asesino de tu gozo? Bien, y vamos a identificar solamente 3 asesinos de nuestro gozo. Yo creo que deben haber muchos, pero estos 3 para mí fueron importantes, fueron relevantes. Y el primer asesino del gozo que voy a mencionar hoy es la amnesia bíblica. Amnesia bíblica. Porque nosotros nos olvidamos a veces de todo lo que nosotros vemos, que todo lo que nosotros vivimos es pasajero. Que cada situación desalentadora o cada problema, a veces pasa esto. Nosotros tenemos un problema, una angustia, y empieza en nuestra cabeza y termina sintiéndose en nuestro cuerpo. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que están tan estresados con algo que después que empieza el dolor de rodillas, el dolor de la nuca, se bajan las defensas, terminamos resfriados, terminamos enfermos, ¿cierto? Porque lo que está en nuestra mente también afecta a nuestro cuerpo. Y todo lo que nos pasa, lo hacemos tan grande en nosotros que opacan todas las promesas que Dios nos hizo en la Biblia. Pero hay algo en este asesino que se llama amnesia bíblica. Y la amnesia es cuando nos olvidamos de algo, cuando perdemos la memoria acerca de algo. ¿Y qué pasa si yo no leo mi Biblia? ¿De qué me voy a olvidar? Yo no me puedo olvidar de algo que yo no conozco. No podría olvidarme de una promesa de Dios si yo nunca leí acerca de esa promesa, si yo nunca escuché acerca de ella. Entonces también es como un ayudante de la amnesia bíblica, como un subasesino, el no leer la palabra de Dios. Porque a través de ella es la única forma que nosotros vamos a conocer a Dios. Yo creo mucho en esto, de que cuando uno está pasando un momento difícil, Dios sí trae a nuestra memoria su palabra. Que cuando, quizás no literalmente el versículo tal cual como decía cierta versión, pero sí trae. El Señor me decía esto. Yo me alegro mucho, me contento mucho cuando en las predicaciones el predicador dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y los hermanos, ¿qué dicen? Porque lo sabemos, ¿cierto? Y lo podemos decir día a día, ¿de dónde viene mi socorro? Él es nuestro socorro. Amén. Bien, y para pasar al siguiente asesino, permiso, vamos a leer Romanos 12:12, dice, alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento.
Y miren lo que dice acá: perseveren en la oración. Nuestro segundo asesino del gozo es la falta de oración. Y de verdad que bueno es poder estar aquí, que tengamos un culto de oración, pero nosotros sabemos que el Señor nos dice que tenemos que orar en todo tiempo, no solamente los martes, ¿cierto? Dice orar sin cesar, orar siempre, y no solamente el día martes en la iglesia. Y hay una frase que yo he escuchado mucho a personas cristianas que dicen, ante un problema, una situación, dicen, ya lo único que nos queda es orar. Es como si la última opción ante un problema es la oración. O como si hay un problema, agotamos todos nuestros recursos, todo lo que nosotros podemos hacer, y al último, si es que eso no se soluciona, acudimos al Señor, acudimos a orar. Y eso me hace pensar que nosotros en ciertas oportunidades invalidamos el poder de la oración, cuando lo primero que nosotros debemos hacer es orar. Amén. Y la oración, que es esta interacción que nosotros tenemos con Dios, es el lugar donde nosotros somos conmovidos por el Espíritu Santo y descansamos en la presencia del Señor. ¿Y qué dice la palabra? En la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Amén. Y pasamos a nuestro tercer asesino. Y yo creo que este asesino nos ha atacado alguna vez a todos: nuestras malas decisiones. Porque nosotros nos volvemos esclavos de nuestras decisiones, sobre todo de las malas decisiones. Y en muchas ocasiones nosotros somos desobedientes con Dios. Y de la desobediencia nosotros también vivimos nuestras consecuencias, ¿verdad? Porque miren, hay cosas que pasan porque Dios lo permite, porque quiere que nosotros podamos crecer, que podamos aprender. Hay un propósito en algunas situaciones. Pero hay veces que nosotros como que formamos nuestro sendero de sufrimiento en base a malas decisiones. Y aún así, siendo Dios muy misericordioso y bueno, igual transforma esas situaciones, igual así nos bendice, igual así aprendemos, porque Dios es bueno. Y Él se glorifica incluso por nuestras malas decisiones. Y dice la Biblia que son dichosas las personas, dichosos son los que oyen su palabra y la obedecen. Hace unas semanas atrás yo vi un video en una red social, hablaba un predicador, son unos videos muy cortitos, y él decía que la Biblia no son cosas como no es como que Jesús nos dice, ya, podrías congregarte, podrías orar, podrías confiar en mí. Si tú eres hijo de Dios, lo que dice el Señor, tienes que congregarte, tienes que obedecerme, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto otro. La Biblia no es un libro de posibilidades, la Biblia es un libro de hechos, cosas que pasaron, cosas que pasan, cosas que pasarán, porque Él dijo que se hará y así se hará. Amén. Entonces, estos tres asesinos, la amnesia bíblica, la falta de oración, nuestras malas decisiones, como que se alimentan entre sí, arman un complot. Si yo me olvido de la palabra, me olvido de orar. Si yo me olvido de orar, no sé cuál es la voluntad del Señor. Entonces tomo malas decisiones. ¿Y qué significaba la palabra alegría? Estar vivo. Si yo dejo que estos asesinos me quiten mi gozo, estoy condenado a vivir una vida en agonía, en tristeza, siempre en bajada. Pero vamos a ir al contraste de los asesinos. Vamos a hablar de los efectos que tiene el gozo en nuestra vida. En Romanos 15:13, no sé si el hermano Hans ahí lo puede proyectar, dice: y el Dios de esperanza os llene de gozo y paz en el creer, gozo y paz que vienen del Señor, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Entonces, uno de los efectos del gozo es que nosotros podemos descansar en paz. ¿Por qué? Porque nosotros le hacemos frente a cualquier situación. Porque hallamos paz, hallamos tranquilidad de que el poder de Dios está por sobre todas las cosas. Y que su respuesta
llega a tiempo. Somos nosotros los que creemos que Dios responde fuera de tiempo, pero no, Dios sabe cuándo responder una petición. Dios sabe cuándo responder una oración. Nosotros somos los que queremos de inmediato, como al tiro, instantáneamente, la respuesta del Señor, mas sin embargo, Él sabe cuándo sanar una enfermedad, cuándo transformar una situación, cuándo cambiar un corazón. El segundo efecto del gozo, ahí dice gozo, paz, y después dice para que abundes, para que ondees en esperanza, dice. Y en la versión que yo leo usaba una palabra que era rebosar. El segundo efecto es que nosotros rebosamos de esperanza. Miren, estar llenos de algo es como si yo vaciara agua en este vaso y llegara hasta el tope. Pero rebosar es como si yo estuviera constantemente virtiendo agua y se saliera constantemente de mi vaso. Como que no se acaba. Porque la esperanza del Señor no tiene como un límite, sino que se va renovando día a día, se va cambiando. Y rebosar la esperanza en un mundo donde no la hay. Todo lo que Dios ha planeado para nosotros tiene como fin, tiene como propósito traer esperanza para nuestra vida, traer esperanza para nuestro futuro. Amén. Voy a darles un ejemplo de por qué yo digo que este mundo no tiene esperanza. Cuando yo y Eliezer decidimos casarnos, y yo le conté a mis compañeros de trabajo, ¿saben lo que me dijeron? No es como cuando uno le contaba al hermano de la iglesia y todos felices, porque uno dice, se van a casar, van a formar una familia, una casa, como que comienza una vida, ¿cierto?, nueva. Pero ¿qué te dice la gente que no conoce de Dios o que no cree en el matrimonio? Te dice, ¿pero por qué te vas a amarrar? Pero intenten esto, ¿por qué no se van a vivir juntos mejor? Y después, si es que no funciona, se separan más fácil, menos papeles, más sencillo. ¿Saben por qué? Porque ellos no creen que hay un futuro en algo. Siempre tienen el temor a tomar responsabilidades. No quieren quizás tomar una carrera más larga porque en verdad no saben si eso es lo que quieren ser. No quieren casarse porque no quieren tener una responsabilidad, no quieren tener compromisos, porque no saben qué va a pasar el día de mañana, no tienen esperanza. Y el último efecto del gozo, que es el que más me gusta, es que nosotros agradamos a Dios cuando estamos gozosos, en todo momento. Sofonías 3:17 dice, porque el Señor tu Dios está en medio de ti como guerrero victorioso, se deleitará en ti con gozo, te renovará con su amor, se alegrará por ti con cantos. Amén. Dios se agrada cuando nosotros nos sentimos gozosos en todo momento, porque esta es una muestra de nosotros. Con esto nosotros demostramos que nosotros hemos dejado todo en manos del Señor, que nosotros dependemos de Él, en días buenos y en días malos, en épocas de sequía y en épocas de lluvia. Las personas hoy día viven una vida muy, muy triste cuando no tienen a Jesús en sus corazones. Y nosotros que sí la tenemos, a veces también vivimos vidas tristes, porque nos falta reconocer, nos falta pensar, nos falta abrazar esta verdad de que cuando nosotros nos sentimos gozosos, felices, en todo momento agradamos al Señor. Amén. Miren, hermanos, si ustedes me preguntan si es fácil, si es sencillo estar gozosos o alegres en todo momento, yo les diría que no. Es difícil. Es muy fácil para nosotros sentirnos abrumados, preocupados, ansiosos, estresados con cualquier situación. Casa, familia, iglesia, trabajo. Cualquier situación nos preocupa, nos agobia, nos entristece. Pero miren, qué fácil sería estar gozoso siempre cuando todo nos sale bien, cuando no hay ningún problema, cuando, como se dice por ahí, como si la vida fuese color de rosa. Sería muy fácil estar felices y gozosos siempre. ¿Y no se agradará más del Señor cuando sus hijos e hijas están gozosos en medio de problemas? Amén.
dificultades, cuando en medio de tanto problema, tantas cosas malas que suceden en nuestra vida, aún así nosotros levantamos nuestras manos, aún así nosotros le glorificamos, aún así nosotros llegamos aquí con nuestra cara de decir, Señor, sabes, te dejo todo a ti, yo hoy voy a adorar. El Señor se goza de eso. El otro día le pregunté a un niño de 10 años, solo para que ustedes piensen, más o menos como que calculen, los niños de 10 años están en quinto básico, están recién entrando en su adolescencia, preadolescencia. Le pregunté, ¿cómo estás? Y me dijo, más o menos. Yo le dije, ¿por qué? Me dijo, no sé, solo estoy más o menos. Así tal cual. Y eso fue, y después me ignoró. No me dijo nada más. Y así vienen las generaciones. En algunas situaciones ellos están confundidos con sus sentimientos, en algunas situaciones ellos han adoptado esta forma de pensar y en algunas situaciones ellos creen que esto es como una moda. Estar tristes, estar depresivos, es como parte de ser geniales, parte de ser cool. De hecho, en sus redes sociales, y se los comparto porque a lo mejor ustedes no tienen muchos adolescentes, pero yo tengo muchos estudiantes y comparten muchas cosas que hacen pensar que ellos quieren morir. Y esa es la verdad, esa es la realidad de nuestro país. Lo digo de nuestro país, pero estoy muy segura que eso pasa a nivel mundial. Y de hecho hay un personaje, que no voy a decir cómo se llama, pero hay un personaje en una serie que es muy triste, que es ni siquiera se ríe, es una niña, es una adolescente de hecho, y se hizo muy famosa, y ahora las niñas adoptan ser como esa niña. Entonces ahora están siempre deprimidas, siempre tristes, y esa es la moda, estar tristes. ¿Y qué pasa, hermanos, si nosotros ponemos de moda el gozo del Señor? ¿Qué pasa si hoy, de aquí, los hermanos de la IDD salen con una mirada diferente, con algo diferente en su corazón? Y con esto quiero terminar. Yo quería decir esa frase. Esta es el pastor, pero yo quería decir. Pero esto quiero terminar. Cuando preparaba este mensaje, que es algo que igual me toca a mí porque es difícil estar gozoso siempre, yo decía, pero Señor, ¿no será que los hermanos ya saben esto del gozo? Ya saben que tienen que estar felices. ¿No será algo como muy superficial? ¿No será algo tan... quizás quería hacer algo más profundo, decía yo. Pero miren, es algo que se ha estado hablando en las predicaciones anteriores. Y el martes pasado, cuando hablamos de que Dios nos escogía a nosotros, ¿qué mayor gozo podríamos tener? El pastor mencionó los frutos del Espíritu. ¿Y cuál es el segundo fruto que menciona la Biblia? El gozo. Así que hoy nosotros vamos a salir felices de esta puerta. Pero ese gozo se va a mantener durante la semana. Amén. Y vamos a orar para que no sea como yo dije. Mi humanidad dijo, esto es superficial. Pero el Señor dice que hoy esto se puede hacer profundo en nuestro corazón. Hoy día puede ser un sello de nosotros. Y vamos a salir el día de mañana y vamos a poner de moda el gozo del Señor. Amén. Así que les voy a invitar a que se ponga de pie, se ponga cómodo, como ustedes deseen, y vamos a orar por esto. Amén. Señor, te agradecemos, amado Dios, por tu bondad, Señor, tu misericordia, tu gracia puesta en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú das todo